Buenas tardes, distinguido público. Es para mí un placer compartir con ustedes este espacio de reflexión y aprendizaje. Como dijo nuestro querido César Vallejo, saber más es ser más libres. To know more is to be free. Somos el equipo número 3 de la familia vallejiana y hoy les presentamos nuestro producto audiovisual titulado Paco Yunque. Una obra que nos invita a reflexionar sobre la desigualdad social, la falta de solidaridad y la violencia que aún sufren muchos niños indígenas en el ámbito escolar. En este recorrido audiovisual conoceremos la vida y obra de César Vallejo, el contexto del cuento, dos situaciones de injusticia representadas en él, casos actuales que reflejan esta problemática y la importancia de los valores de igualdad y justicia en la sociedad. También incluiremos la declamación de un poema y una breve entrevista a un docente. Los invitamos a ver este video. Continuando con los datos biográficos, César Vallejo, nuestro más insigne poeta nacional, nació en un pueblito ubicado en las serranías norteñas llamado Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. La vista de esta realidad campestre y familiar será un referente notable en su poesía. Proveniente de una familia humilde, pero religiosa, su infancia transcurrió en un ambiente tranquilo. Estudió en Santiago de Chuco y Huamachuco, enfrentando diversas dificultades económicas que lo obligaron a abandonar sus estudios universitarios en varias ocasiones. Su primer poemario, Los Heraldos Negros, publicado en 1919, marcó su debut literario, aunque recibió críticas mixtas. Tras un encarcelamiento injusto en 1920, escribió Trilce, una obra vanguardista que lo consolidó como un poeta innovador. En 1923, Vallejo emigró a Europa, donde vivió en la pobreza, colaboró con diversas publicaciones y se relacionó con importantes intelectuales. Publicó poemas, Humanos y España aparta de mí este cáliz póstumamente. Se casó con Georgie Philippard en 1934. Murió en París el 15 de abril de 1938, tal como lo había plasmado en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca, dejando así Vallejo un legado literario de gran importancia en la literatura hispanoamericana y universal. El cuento Paco Yunque fue escrito por César Vallejo y publicado en 1951. Esta historia ocurrió en una escuela, en una época donde se veía mucho la desigualdad social entre ricos y pobres. Y bueno, el sistema educativo solía dar un trato privilegiado a los hijos de personas que tenían un estatus social, a diferencia de los niños pobres, humildes, como Paco Yunque, quienes eran ignorados y muchas veces menospreciados. El cuento nos habla del primer día de Paco Yunque, un niño callado, humilde, hijo de un empleado. Y bueno, que vemos que desde su entrada al salón, Paco Yunque era abusado por parte de su compañero Humberto Grieve. Tú era un niño malcriado, malas mañas, por cierto, era hijo de un alcalde y bueno, quien representa el abuso de autoridad en este caso. Y a pesar de que Paco Yunque cumplía con sus tareas, actividades en el aula, Humberto Grieve le solía quitar sus tareas para hacerse pasar como el suyo, y el profesor, lejos de corregir estas malas acciones, defendía al agresor y castigaba a Paco Yunque. Y bueno, esta historia nos pone en evidencia cómo muchas veces los que tienen poder son protegidos y inmunes a un castigo, mientras que personas pobres son rechazadas, no tienen voz ni voto muchas veces. Y bueno, incluso en lugares como la escuela, que debería ser espacio de respeto entre todos. Bueno, se presentan dos situaciones muy claras de desigualdad e injusticia social que reflejan cómo el poder y la clase social afectan en el trato entre las personas incluso desde la infancia. Bueno, tenemos la primera situación, es la desigualdad social entre los estudiantes
ya que desde el inicio del cuento se muestra que Paco Yunque es un niño de origen humilde, hijo de una empleada doméstica, lo contrario de Humberto Grieve, quien es el hijo del alcalde. Por esta diferencia, Humberto se siente con el derecho de burlarse, maltratar e incluso golpear a Paco, sin recibir ninguna consecuencia. Esta actitud muestra una clara discriminación basada en la clase social. A Paco no se le trata con respeto ni se le ve como igual, simplemente porque viene él de una familia pobre, lo cual refleja una injusticia que lamentablemente sigue presente en muchos contextos de la vida real. La segunda situación es la falta de justicia por parte del profesor. Al final del cuento, Humberto le roba la tarea a Paco, pero el profesor, a pesar de saber él la verdad, decide culpar a Paco y premiar a Humberto. Esta acción muestra una gran injusticia, ya que el maestro, que debería ser imparcial y proteger a los más vulnerables, prefiere apoyar al hijo del alcalde. Lo hace posiblemente por miedo o quizás por conveniencia, ¿no? Mostrando cómo el poder puede influir incluso en la educación y en la toma de decisiones. Bueno, ambas situaciones nos hacen reflexionar sobre cómo la desigualdad y el abuso afectan a quienes menos recursos tienen y cómo la injusticia se puede normalizar si no se denuncia ni se corrige a tiempo. Continuando con lo expuesto, voy a dar un análisis de dos casos actuales relacionados con la desigualdad e injusticia denunciadas en la obra de Vallejo. En el caso número 1 está ubicado en Urupay, en la provincia de Cusco. La problemática se centra en la falta de calidad escolar que hay en esta provincia, debido a la prevalencia de la anemia, como también a la pobreza. Esto hace de que los niños tengan que trabajar para poder alimentar a sus familias. Además de esto, estos niños no tienen recursos básicos, psicología, ni tampoco acceso a internet. En el caso número 2 tenemos como título La brecha de desigualdad de educación escolar en Lima Norte. En este caso hay dos colegios públicos ubicados a tan solo 20 minutos de distancia, uno ubicado en Comas y el otro que está situado en Puente Piedra. El que está en Puente Piedra tiene muchas carencias, como por ejemplo la falta de infraestructura que tiene este colegio, además de una falta de biblioteca y de un buen laboratorio. Los niños tienen que tratar de poder estudiar en lo que puedan. Por el otro caso, en cambio, como en Comas, ellos sufren de muy pocas carencias. En estos dos casos podemos observar cómo la desigualdad y la injusticia puede afectar a estos niños que necesitan una educación de calidad. Sin embargo, estos niños siguen luchando para poder tener una educación mejor. Como estudiantes universitarios, los valores de igualdad y justicia son esenciales para contribuir al cumplimiento de la ODS 10. La igualdad implica reconocer y respetar que todas las personas, sin importar su origen, género, condición económica o discapacidad, deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse. La justicia, por su parte, busca garantizar que cada persona perciba lo que le corresponde, especialmente quienes han sido históricamente excluidos o discriminados. Desde la universidad podemos contribuir a estos objetivos, apoyando a compañeros en situación de vulnerabilidad, participando en proyectos sociales, campañas de sensibilización y actividades solidarias, promoviendo el respeto, la inclusión y una cultura de paz y diálogo, denunciando actos de discriminación o injusticia en nuestro entorno académico. Al practicar estos valores, no solo mejoramos nuestro entorno inmediato, sino que también nos formamos como ciudadanos comprometidos con la sociedad más justa, pacífica y equitativa. A continuación voy a declamar el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, de nuestro autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo.
moriré en París con aguacero. Un día el cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me acuerdo. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque el jueves que prosa estos versos, los húmedos me he puesto la mala. Y jamás, como hoy, me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo muerto, le pegaban todo sin que le sanara, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el Yair, que nos va a brindar una entrevista sobre el tema de Paco Yunque, ¿no? Este cuento se trata sobre un niño que es marginado no solamente por su condición, sino por su forma de vestir y por lo pobre que son su familia. Es humillado por su compañero Humberto Uribe, y a pesar de que los compañeros y el profesor se dan cuenta de ello, no hacen nada para ayudarlo, pues, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta hacia Yair. ¿Cuál cree usted que sea el mensaje o la enseñanza que quiere dar a conocer nuestro intérprete César Vallejo con el cuento Paco Yunque? ¿Qué tal? Muy buenos días. El tema es de que todos tenemos las mismas posibilidades en el tema de estudio. No es por el tema de ser el tema del dinero, el tema de no, la vestimenta. Todos podemos ejercer o estudiar lo mismo sin ser discriminados. Siento de que se centró más en la igualdad de género y en la igualdad de estudiar también. Claro, muy buena respuesta, mi querido Yair. La segunda pregunta es, ¿qué aspectos de Paco Yunque siguen siendo relevantes en la sociedad actual y cuáles son las principales diferencias con el contexto histórico del cuento? El tema de eso, como se ve hasta actualmente, creo que es el tema de la discriminación, ya sea el tema de por tu vestir, ahorita que se ve el tema de las marcas, por ejemplo. Si no llevas ropa de marca te discriminan, si no vistes tal cual, si no tienes celular moderno, si no tienes tanta plata para el tema de comprarte algo, igual te discriminan, ¿no? Siento de que eso se sigue llevando y no va a haber, por ahora no se ve ningún cambio, ¿no? Claro, hasta la actualidad sí se sigue viendo esas cosas, y más que todo en las escuelas y en las universidades se ven más esas cosas, ¿cierto? Bueno, y terminando con la última pregunta es, ¿se reflejan en la actualidad las dinámicas de poder y las acciones de los personajes de Paco Yunque? Sí, en el tema del poder se refleja claramente en todo, ¿no? Ya si hoy no tienes poder monetario, se va a ver reflejado en el tema de los estudios, porque hay algunos que pueden estar, por ejemplo, el tema de las lactos, supongamos. Hay algunos no pueden estudiar completamente el tema de los trabajos porque no tienen recursos necesarios. Claro, no tienen la tecnología para poder. Hay otros que sí, y no es que te presten, sino prácticamente hay algunos que se cierran por el poder y te empiezan a discriminar, ¿no? Bueno, y hay muchísimas. Para terminar, podemos decir que el cuento Paco Yunque no solo nos cuenta una historia, sino que nos muestra una realidad que todavía existe. Muchos niños pobres siguen sufriendo maltrato, injusticia y falta de oportunidades, sobre todo si vienen de familias humildes o del campo. Este video nos ayuda a darnos cuenta de que estos problemas no son del pasado. Aún hoy hay escuelas donde no se trata a todos por igual. Por eso es muy importante practicar valores como la igualdad, el respeto y la justicia, empezando por nuestras aulas y terminando por nuestras acciones diarias. Como estudiantes universitarios tenemos la tarea de pensar en estas cosas y actuar para cambiarlas. Solo así podemos construir una sociedad más justa, solidaria y humana. Como dijo nuestro querido César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. Muchísimas gracias.